Bueno, hermanos, hace poquito estábamos cantando sobre el gozo del Señor, el gozo que Él ha puesto en mí. Y ahora justamente vamos a hablar de, ¿qué pasó? De la felicidad del ser cristiano. Y vamos a partir con una pregunta. ¿Eres feliz? Es una pregunta corta, directa, pero que da harto para pensar, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, ya donde hay un montón de crisis económica, social, ambiental, ¿ya? Incluso una crisis moral se podría agregar también, donde muchos valores han ido cambiando. Y bueno, vamos a andar un poco primero en el título, primero en la felicidad. ¿Cómo se define la felicidad? Primero la RAE dice que es un estado de grata satisfacción tanto espiritual como física. También dice que es persona, situación, objeto o conjunto de ellos que se contribuyen a hacer feliz. Por ejemplo, cuando uno dice, mi familia me hace feliz. Y también puede ser la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Por ejemplo, cuando uno hace un viaje y el viaje no tiene inconvenientes, fue un viaje feliz. Otra definición también que hay es que corresponde a un estado placentero del ánimo, que se complace en la posesión de un bien, o sea, en el obtener algo. Es también un goce completo y cuya duración se desearía que fuese permanente. Y también es a un estado de satisfacción y contentamiento. Difiere del placer en sí porque el placer es algo que obedece a estímulos más superficiales. En cambio, la felicidad es más profundo que eso. Ahora, ¿qué significa ser cristiano para el resto del mundo? Esta es una definición que encontré y que me llamó bastante la atención. Dice que un cristiano es una persona que decide acatar los preceptos que le impone la religión cristiana. También que es una creencia que adopta un solo Dios y que el practicante, aparte de creer en Dios, tiene que poner su fe en Jesucristo. Y de ahí viene su nombre cristiano, seguidor de Cristo. Ahora, un cristiano demuestra su fe a partir de diferentes actos como son el bautismo y también está obligado a respetar los 10 mandamientos y tener actitudes todos los días acordes a los preceptos de esta religión. O sea que el cristianismo suena como algo que uno decide y que de manera automática como que te da una obligación diaria, pero ni siquiera con Dios, sino que aquí te habla de obedecer a una religión, a unos estatutos quizás como a otra clase. No es simplemente seguir a Cristo, sino que obedecer una serie de estatutos religiosos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué significa el ser cristiano o ser sus seguidores? Dice que el que quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. O sea, Jesús en su discurso también nos habla de tomar cierta carga, de tomar una cruz. Ahora que ya hemos visto ambos conceptos, el cristianismo y la felicidad, vamos a andar un poco en las diferencias que hay entre la felicidad cristiana, según la Biblia, según Jesús, y la felicidad que ve el mundo. El mundo ve la felicidad en el acumular riquezas. O sea, mientras más dinero se tiene, más cosas se pueden hacer, más feliz soy. En cambio, Jesús nos muestra que hay más felicidad en el dar que en el recibir. ¿Ya? O sea, el acumular riquezas no sería un símbolo de felicidad, sino que el poder compartir con otros, dar a otros. También algunos piensan que ser indiferente al dolor ajeno te hace más feliz, porque tengo suficiente con mis preocupaciones, ¿para qué voy a pensar en el resto? Pero el Señor nos dice que dichoso es el que piensa en el débil, el que piensa en esta persona que lo está pasando más o menos, que lo está pasando mal. También hay quienes piensan que practicar la injusticia te hace más feliz. Por ejemplo, una persona que tiene cierto poder y que para él de cierta manera las leyes no lo tocan o que cae en la corrupción. ¿Ya? Se podría decir que esas personas son más felices. Pero Dios nos dice lo contrario, que dichosos son los que practican la justicia y hacen siempre, no algunas veces, sino que siempre lo que es justo. Ahí se encuentra más dicha que en el practicar la injusticia. También en el mundo a veces hay gente que piensa que la ignorancia te hace más feliz, que es mejor no saber ciertas cosas, desconocer, omitir, y que de esa manera se puede vivir mejor. Pero Dios nos dice que dichoso es el que haya la sabiduría y el que adquiere inteligencia. O sea que en el saber hay más felicidad. También algo que muchas personas los hace felices es vivir sin corrección.
sin que nadie les diga, te equivocaste o puedes hacer esto de mejor manera. Pero el Señor nos dice, bueno, David nos comenta en Salmos, que dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien tú instruyes en tu ley. ¿Ya? O sea, en la corrección del Señor también se halla felicidad. Y también está el tema de la autoconfianza. Hoy en día se habla mucho del decretar, del creer en uno mismo, del ser como autosuficiente. Y el Señor nos dice que dichoso es el que confía en el Señor. O sea que confiando en el Señor podemos hallar más felicidad que confiando en nosotros mismos. También la ausencia de ley, como el vivir sin Dios ni ley, como dicen algunos, podría ser causa de mayor felicidad. Pero el Señor nos dice que quien le teme, dichoso el que teme al Señor y el que haya gran deleite en sus mandamientos. Otros salmos dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Y también dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. O sea que si uno se deja guiar por estos mandamientos, por esta ley del Señor y se guía por sus consejos y no por el consejo de quienes hacen el mal, uno podría ser más feliz. ¿Y esto por qué? Porque la guía del Señor nos va a indicar qué hacer, ¿ya? Que es una duda que muchas veces las personas tienen de qué hacer, qué decido, este o esto otro, tomo este camino o este otro. Y eso puede llevar a angustia y también a tomar malas decisiones y por ende tener como un final infeliz. Pero en cambio, si uno se guía por este consejo del Señor, uno sabe mejor qué hacer y poder tener consecuencias más positivas de nuestras decisiones. Y también saber qué esperar. Por ejemplo, ahora que vivimos en un mundo tan incierto, uno sabe que hay ciertas cosas que tienen que suceder, pero también sabemos el final que nos espera. Y eso también nos ayuda a poder estar más felices en este presente, aunque pueda parecer un poco angustioso. También no se puede hablar de la felicidad, de la dicha, sin hablar de las bienaventuranzas. ¿Y qué es lo que nos dicen estas bienaventuranzas? Dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz y los que son perseguidos por causa de la justicia y también los que son insultados, perseguidos y calumniados a causa del Señor. Esto puede parecer un poco angustiante o quizás no tan feliz, ¿ya? Más que una dicha, parece ser un momento en el que alguien lo pasa mal. Me imagino que alguien esté muy feliz siendo perseguido y que hoy en día es una situación que sucede con muchos cristianos que son perseguidos en otros países. También uno no se siente, generalmente no es feliz cuando está llorando, a menos que sea un llanto de felicidad. Entonces aquí pareciera ser una especie de contraposición entre lo que sería ser feliz y lo que es estar pasándolo mal. Entonces aquí volvemos a hablar un poco de la felicidad, que esta se puede concebir de diversas maneras. Para unos puede consistir en poseer todo lo que se desea, pero también para otros puede radicar en aceptar de buena manera una situación, o sea, de contentarse con lo que se tiene. Ahora, en función de las bienaventuranzas, pareciera ser que la felicidad de los cristianos implica dos cosas. Primero, el cumplir actualmente ciertas condiciones, por ejemplo, el ser perseguido, quizás el llanto, la tristeza, el estar siendo compasivos, humildes, y también tener presente que hay un porvenir por delante. Entonces, en el fondo, la felicidad la da esta esperanza de lo que está por venir y de que la situación que estamos viviendo hoy va a terminar y va a tener un final feliz, o también de que en esta situación actual Dios nos está acompañando y guiando. Y también la existencia de Jesús consuma nuestra esperanza, ¿ya? Él hizo parte de su estilo de vida las bienaventuranzas y sabemos que finalmente Él fue glorificado y nos invita a compartir esa vida basada en las bienaventuranzas en nuestra vida. Entonces, ser cristiano puede sonar como llevar una carga difícil, también puede conllevar ciertos sacrificios, el abandonar ciertas cosas, el decir que no a otras, y a simple vista pareciera ser que un cristiano difícilmente lo pueda pasar bien en la tierra como la vivimos. Pero tenemos esta esperanza de lo que viene, tenemos la fe en Cristo y también tenemos una guía, que esto es súper importante. Tenemos una Biblia y un Espíritu Santo que nos hablan y nos ayuda a tomar mejores decisiones y con eso, por una parte, sentirnos más tranquilos de tener este consejo y también tener consecuencias más positivas en nuestra vida.
Y por sobre todo también tenemos el amor de Dios, este amor que es eterno, que está desde antes que nosotros existiéramos. Y este amor que también se concretó de una manera que podríamos decir como magnífica cuando envió a su Hijo a morir por nosotros y nos dio el perdón de pecados y con eso también el acceso a esta esperanza que es la vida eterna. Entonces, nosotros somos seres menesterosos o necesitados, en el sentido de que somos seres incompletos y que siempre buscamos algo a cambio del amor o condicionamos el amor que entregamos a otros. Pero Dios no. Dios no condiciona su amor, sino que lo entrega. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? En la Biblia nos dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos habla mucho del amor al prójimo. Y también nos dice que si nosotros le amamos, obedeceremos sus mandamientos. Y también que si nos hacemos llamar sus amigos, haremos lo que Él manda. Entonces, Él nos pide dos cosas básicamente: amar primero y luego obedecer. ¿Por qué es tan importante este amar primero? Porque si uno obedece sin amor, resulta ser algo agotador o algo imposible de mantener en el tiempo. Un ejemplo de esto fue lo que pasó con el joven rico, ¿ya? Que él había hecho muchas cosas por seguir, habría cumplido mucho la ley, pero amaba más al dinero que al Señor y no fue capaz de abandonar esas riquezas, ¿ya? Entonces él obedecía sin amor. Entonces, ¿qué pasa si obedecemos a Dios? Primero vamos a contar con esa guía que nos va a indicar qué hacer, cómo actuar y también tomar buenas decisiones, que nos va a permitir poder sentirnos más felices. Y si nosotros somos más felices, vamos a ser capaces de reflejar esta felicidad a otros, poder quizás ayudar a otros y también con esto poder evangelizar y demostrar a otros que siendo cristianos se puede ser aún más felices que siendo una persona que se guía como por las leyes del mundo. Y devolviéndonos un poco a cuando Dios hablaba de esto de tomar su cruz, también nos dice Mateo, en el mismo Mateo, que Él nos da descanso cada vez que nosotros nos sentimos cansados, agobiados, con algo que quizás ya se vuelve insoportable. Él toma eso y nos da descanso. Y también nos habla de que su yugo es suave y su carga es liviana. Ahora esto puede tener múltiples significados, pero para mí, ¿cómo lo tomo? Que quizás mi carga puede resultar más pesada y agobiante, pero con él podemos como intercambiar cargas y él nos entrega cierta paz, ¿ya? Para poder afrontar esta vida y poder seguir de una manera más liviana en ella. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? De que Dios nos ama y que nosotros también en respuesta le amamos. Y porque le amamos, le obedecemos. Y en el obedecer y en el dejarnos guiarnos por Él, encontramos la verdadera felicidad y somos capaces también de luego compartir esta felicidad propia con el resto.